Bien, ya ahora sí, está Andrés Cubíes Rodríguez en línea. Vamos a proceder entonces al encuentro con el informe distrital y de salud. Andrés Cubíes, buenos días y bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Gracias, Andrés Ballén. Un saludo muy especial para el Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que siempre se sintonizan con estos encuentros pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Sí, Bien, Andrés Andrés, ¿qué Ballén. tenemos de novedad de No, informe en materia de yo, salud? yo, claro, no, yo lo que tengo que hacer es una introducción a esto, a un año del asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, de Juliet Ramírez, de Angie Paola Vaquero, de Alison Hugos, de Dylan, Lucas, el casi millar de heridos, de 125.782 fallecidos por el COVID. Todos estos son un número más dentro de las estadísticas donde la muerte de un colombiano al gobierno nacional no le importa absolutamente nada. Aquí se batalló contra la reforma tributaria de Carrasquilla, contra el proyecto 010 de la reforma a la salud que nos iba a meter con las aseguradoras. Se lograron vencer estos dos proyectos, igual el que iba a acabar con el preescolar. Paloma tiene un proyecto en el Congreso que es para pasar la educación pública a la educación privada y darle una puñalada a la educación pública, pero por sobre todo también a FECODE. Ese es un objetivo de la extrema derecha, la organización de los trabajadores oficiales de la educación. Mientras tanto, existe una corrupción campante en el país, Ballén. El abudineo contra los dineros de la nación son 70.000 millones de pesos que se los robaron y no los han podido rescatar y dejaron a los niños sin conectividad. Los contratos de los refrigerios que entregan alimentos dañados o como sucede en Bogotá, Ballén, son unos refrigerios de contingencia que están repletos de harinas y de azúcares y no se compadecen con la necesidad física y mental de los niños para poder atender su estudio. Nosotros lo hicimos en una de las reuniones que hicimos con la Secretaría de Educación, la exigencia al personal de educación que estaba ahí en la reunión. Le dijimos, hombre, usted tiene que defender los derechos fundamentales de los niños, eso no puede seguir siendo de esta manera. Ese personero no se ha movido, no ha hablado nada, no se ha inmutado y ese silencio es cómplice con la administración de Bogotá. Se aprobó la reforma tributaria de Duque, pero ya la de Duque Restrepo. Esta reforma tributaria, como lo dijo el senador Yesid García, ni siquiera tocó las 55 exenciones tributarias que tienen los bancos, que fueron los que más se enriquecieron ahorita en pandemia. Y no fueron capaces de aprobar la renta básica para las familias empobrecidas y en hambre de este país. Eso es la desgracia. Por esa razón, hoy más que nunca está en pie la propuesta y tiene que fortalecerse la del pacto histórico. Nosotros como Junta Directiva de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación tenemos un compromiso. Los 13 integrantes estamos con el pacto histórico y estamos invitando a todo el magisterio y a todas las comunidades educativas a que se sumen al pacto histórico. Por supuesto, ese pacto histórico tiene que ser con una candidatura única sacada de una elección de todos los candidatos alternativos posibles, que tenga los suficientes votos para ponerlo como presidente o como presidenta, pero también acompañados de un congreso mayoritario, porque un presidente sin congreso es muy complicado. Por esa razón, nosotros estamos también impulsando la candidatura de Edwin Palma Egea para el Senado, la de Pacho Castañeda aquí para la Cámara. Estos son equipos importantísimos para lograr transformar el país. ¿No? Es la invitación. Y a Edwin, que lo veo aquí en pantalla. Buenos días, Edwin, nuestro candidato para el Senado. De verdad que tenga nuestro apoyo y aquí estaremos acompañándolo en esta campaña, Edwin. Bienvenido, el 23 nos vamos, claro, perdón. Bueno, Andrés, sí, aprovechemos bueno, conversemos ya que... Sí, claro. Ya, vamos a suspender aquí porque yo le doy el paso a a nuestro candidato para el Senado. Entonces, haz la presentación, Ballén, para que pase él. Por supuesto, pues, hombre, para nosotros es un gusto tener aquí a Edwin Palma Egea, presidente de la Unión Sindical Obrera y ahora candidato al Senado de la República. Por supuesto, muy comprometido con el pacto histórico, muy comprometido en la representación del sector de los trabajadores,
y pues vamos a entrar a conversar preguntando, bueno, dándole la bienvenida primero, Edwin, y muy buenos días. Muy buenos días, el gusto es mío estar aquí con ustedes y conversar y escuchar, y también que toda la audiencia nos escucha a esta hora de la mañana. Anticipadamente un feliz día del amor y la amistad para todos y para todas. Bueno, muy bien. Vamos a enlazar con lo que venía diciendo Andrés Cubides, y es, Andrés se estaba refiriendo al asunto del pacto histórico y a la candidatura, pues ahora que vamos a apoyar con toda la fortaleza. Pero entonces, cuéntenos, Edwin, ¿qué es el pacto histórico y cuál es la importancia de esta unión política para el futuro del país? Bueno, el pacto histórico lo podemos definir como un frente amplio, como una convergencia de muchas organizaciones sociales y políticas que estamos convencidos de la necesidad de hacer transformaciones en el país, que estamos convencidos de la necesidad de sacar del poder un régimen, que esto es un régimen, es decir, ya el uribismo lleva 20 años en el poder, un régimen que ha hecho que no se cumpla la Constitución, que nos aislemos internacionalmente, que retrocedamos en derechos sociales, que tiene como utopía devolvernos al pasado cuando no habían derechos humanos. Un régimen anclado a la muerte. Ayer cumplíamos 70 masacres en lo que va de este gobierno y en este gobierno parece que no pasa nada. Nosotros necesitamos darle prioridad a la vida, poner la vida como ese valor supremo, y ese es el pacto histórico, un frente amplio alrededor de la aplicación de la Constitución, de la defensa de la vida, de la paz, de una sociedad verdaderamente democrática, una sociedad donde se respete a las minorías, donde se respete la diferencia, donde haya tolerancia, donde quepamos todos. Por eso, como bien lo ha señalado el mismo Gustavo Petro, el pacto se hace con los distintos. Y aquí caben todos los sectores que estén convencidos de la necesidad de construir un país en paz, donde quepamos todos. Ese es el pacto histórico. Por eso todavía sigue abierto, seguirá abierto hasta los últimos momentos electorales, y nosotros recibimos con mucha alegría que distintos sectores, incluso asociados a tradicionales sectores conservadores como las iglesias cristianas, hoy estén ingresando al pacto histórico, que tiene clara una agenda programática sobre la necesidad de defender, sin duda alguna, como ya lo mencioné, los valores que inspiran nuestra Constitución: la igualdad, la libertad, la fraternidad, la participación en las decisiones que nos afectan. Ese es el pacto histórico, y por eso aprovecho la oportunidad y esta gran invitación para seguir invitando a millones de colombianos, sobre todo a esos nuevos votantes que fueron protagonistas en esta movilización social que empezó en noviembre y se elevó en noviembre del 2019 y se profundizó en abril del 2021, a que se sigan sumando al pacto histórico. El pacto histórico no es alrededor de personas, es alrededor de un gran programa, de un programa político de mediano y de largo plazo, porque en 4 años no vamos a poder transformar toda todo esto que necesitamos transformar: el agro, las relaciones de trabajo, la educación, en fin. No podemos hacer todas estas reformas que llevan haciendo los sectores tradicionales cerca de 200 años. Necesitamos construir un programa de largo aliento, y ese es el pacto histórico. Bien, Edwin, pues cuando uno escucha el nombre de Edwin Palma como candidato al Senado, de una vez la asociación es: Edwin Palma va a ser el senador de los trabajadores, del sector obrero, del sector trabajador en Colombia. ¿Cuál es su compromiso para con este sector específico de la población en Colombia, Edwin? Hace algunos días escuché en un space al mismo Gustavo Petro que decía que la mejor presentación, o la mejor hoja de vida, o la mejor presentación de los candidatos es su trayectoria. Edwin Palma ha sido 17 años dirigente sindical de un sindicato muy importante en un renglón de la economía del país, que es el sector energético, particularmente el sector petrolero. Edwin Palma además es abogado que decidió profundizar sus estudios en los asuntos del trabajo. Entonces, abogado laboralista, constitucionalista, magíster en Derecho del Trabajo y además profesor universitario alrededor de estos asuntos del trabajo. Enseño el derecho laboral colectivo en cerca de 5 o 6 universidades, en posgrados,
Es decir, tomé como decisión de vida, como vocación de vida, defender a los trabajadores, a los que generalmente nos toca organizarnos para autotutelar nuestros derechos. Aquí no ha habido inspección del trabajo, no ha habido justicia laboral, justicia constitucional para proteger a los trabajadores, y cuando eso no sucede, la mejor forma de defender nuestros derechos es organizarnos, es negociar colectivamente, es promover conflictos en el trabajo. Edwin Palma no solamente ha estado en el sector petrolero, Edwin Palma ha ayudado a organizar miles de trabajadores y de trabajadoras en distintos sectores de la economía formal e informal, en el sector público, en el sector privado. Quienes me conocen en estos 17 años de trayectoria sindical saben que he estado siempre al lado de las causas de los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, ahora con un poquito en un gobierno democrático y en un escenario donde se deben de deliberar los asuntos del trabajo, en el escenario público y en el escenario político, donde por regla general están ausentes, allí estará Edwin Palma siendo la voz de quienes no tienen voz. Hoy los conflictos en el trabajo, hoy las movilizaciones desde los trabajadores, hoy el acoso, la tercerización, la violencia en el trabajo no se visibilizan en el escenario que por excelencia deberían visibilizarse, que es el Congreso de la República. Yo no escucho esos debates allí, y cuando se escuchan son muy invisibles. Tenemos la necesidad de elevar al más alto rango del debate público y político los temas del trabajo, porque al final todos somos trabajadores, al margen de si somos trabajadores del sector público, el sector privado, subordinados o no subordinados. Todos somos clase trabajadora, tenemos allí una falta de lo que llamamos conciencia de clase, pero al final, si dependemos de la fuerza de trabajo, somos trabajadores y hay que recuperar esa identidad, y creo que estamos en un momento histórico para poder hacerlo. No, sí, definitivamente Edwin Palma es un candidato que viene de una extracción de los trabajadores, y allí tienes un gran papel, Edwin, y de verdad que tu trabajo, tu desempeño en el orden de lo sindical y en el orden de lo académico da una buena muestra de tu capacidad para defender lo que se necesita en el Senado, que son los intereses de la nación, la libre autodeterminación y los derechos de todos los trabajadores y de todos los colombianos, Edwin. Este 23 de septiembre, Edwin, que es el jueves, hay un encuentro muy importante aquí en Bogotá, y junto con Gustavo Petro. Esto se va a realizar en el auditorio de Cafán, el auditorio de artes de Cafán, aquí en la Floresta. Es a las 10 de la mañana la invitación. Por cuestiones de la pandemia hay un aforo limitado. Por esa misma razón, estamos en una dinámica de inscripción para poder, pues, poder atender el limitado ingreso. Pero, por supuesto, que se va a hacer una transmisión en simultáneo en línea por todas las redes para que todos podamos, pues, acceder a este evento de suprema importancia, que va dirigido obviamente a impulsar el pacto histórico y las candidaturas de Petro y de Edwin Palma al Senado, porque necesitamos un Senado supremamente fuerte para lograr hacer una transición pacífica y democrática como se necesita en este país y poder avisorar un gran futuro para nuestro país. Edwin, ahí nos estaremos en contacto. Muchas gracias, claro que sí. Aprovecho para invitar a todos los trabajadores, las trabajadoras, los dirigentes sindicales que nos puedan acompañar en este evento. Vamos a deliberar sobre lo que sería una agenda laboral y sindical progresista. Se requiere. Vamos a trabajar en perspectiva también en el marco de esta campaña, en tratar de revisar experiencias comparadas de gobiernos progresistas en el mundo de lo que sería una agenda laboral. Recuerden que siempre los gobiernos conservadores y retardatarios siempre llegan proponiendo reformas laborales, pero para recortar. Nosotros necesitamos llegar a un gobierno democrático proponiendo una reforma laboral, pero para avanzar, para progresar, para desarrollar el artículo 53 de la Constitución, el 56. Es decir, tenemos grandes reclamos, los que hemos hecho en los mítines, en las movilizaciones, en las protestas, sobre todo anclados a la libertad sindical. Sobre esa agenda queremos hablar, queremos comprometer al pacto histórico, queremos comprometer a nuestro candidato presidencial, y bueno, de eso es lo que vamos a conversar el próximo jueves, y están totalmente invitados e invitadas. Claro que sí, Edwin, allá nos encontraremos, por supuesto.